Bueno, acaba de aparecer la información confirmada oficialmente por el Ministerio de Salud, además por esta doctora Carla Bisotti, que cada mañana agrega información a los datos conocidos la noche anterior. Ustedes saben que sostenemos básicamente la cifra de casos y de personas fallecidas como entre las 8 y las 9 de la noche de cada día, ¿no? Ayer aparecieron estos datos bastante fuertes respecto del día de más casos y de más muertos en la Argentina. Bueno, acaban de agregarse 15 muertos más. Wow. Sí, es una información de hace muy poquitos minutos, no tenemos detalles de cada uno de ellos, pero bueno, el dato es fuerte porque obviamente estamos hablando de 25 muertos entre ayer y hoy, Claro. o 23, ahí tengo alguna duda. Y que puede haber más durante el resto del día, ¿no? Sí, además podremos entender. Bueno, así que nada, un dato para prestarle muchísima atención, porque la cifra de muertos en Argentina parece bastante desproporcionada respecto a la cantidad de casos que tenemos registrados y confirmados. Bueno, yo quería hablar de otra cosa. Este dato no sé si convierte mi comentario en un poco fuera de lugar, pero lo voy a hacer igual. Esta mañana comentábamos esta frase atribuida, digamos, a Winston Churchill, hay dudas respecto de si fue él o fue otro, que dice: nunca subestimes una buena crisis, ¿no? Churchill fue tal vez el líder más influyente que tuvo el siglo XX en el mundo. Fue periodista, fue escritor, fue premio Nobel, fue primer ministro británico 2 veces, fue corresponsal de guerra. Dijo muchas frases célebres, entre ellas aquella famosa que dice: tengo para ofrecerle solamente sangre, sudor y lágrimas. Pero esta frase, si efectivamente fue de él, es una genialidad, ¿no? Nunca subestimes una buena crisis. Esto puede ocurrir seguramente en dos sentidos, ¿no? Y pareciera estar ocurriendo en Argentina en uno de ellos, ¿no? Que es en un sentido más bien negativo, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Para hacerlo comprensible, pareciera ser que los sectores más radicalizados de la Argentina, de los dos lados, estarían aprovechando esta buena crisis para sacar alguna tajada política. Lo podemos ver del lado de lo que se llama hoy en día el Instituto Patria, digamos, que forma parte de la coalición gobernante, y también se lo puede ver seguramente en sectores más bien radicalizados del otro lado, del lado de la oposición, ¿no? En el medio siempre hay mucha gente que transita por el centro, por ahora, ¿no? También es cierto que esta idea tan genial de que nunca desaproveches una buena crisis podría ser aprovechada por los sectores más moderados de la Argentina, cosa que parece no ocurrir, ¿no? Los sectores moderados parecen empujados por los sectores más radicalizados a una lucha en este contexto, en el plano político y económico tal vez, judicial sobre todo, bastante inapropiada. Yo me acordaba al recordar ayer esta frase que me la mencionó, ayer tuve la oportunidad de conversar largamente con un urbanista español, de esta gente que investiga los temas de la movilidad en las ciudades, que está muy de moda el tema hoy en el mundo, como consecuencia, por supuesto, de la pandemia y del hecho de que la pandemia es una mezcla de biología con urbanismo, ¿no? Una mezcla de biología con medicina, con urbanismo, con demografía. De ahí viene, digamos, esta noción de la epidemiología. ¿Sí? No hay epidemiología si uno estuviera solo en una isla, ¿no es cierto? La epidemiología es una combinación de elementos que hace, por ejemplo, que esta mañana tengamos a un sector que dice que esto va a durar toda la vida y otro que dice esto se acaba dentro de 4 días, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier caso me acordaba de una frase escrita hace mucho tiempo por nuestro colega Carlos Pañi, que dijo: los argentinos necesitamos de un colapso para entender que estamos en una crisis. Y da la impresión de que, con independencia de que algunos sectores radicalizados están aprovechando como corresponde la crisis para sacar partido, da la impresión de que Argentina se va acercando a un colapso, ¿no? También como consecuencia de un montón de factores que confluyen, no es solamente uno solo, ¿sí? No es solamente culpa del equipo económico o solamente culpa de la señora Kirchner o culpa de lo que dejó Macri. Es una combinación muy compleja, digamos, y muy sofisticada de elementos. ¿Sí? Argentina viene arrastrando 20 años de muy malos gobiernos, de despilfarro de sus cuentas públicas, arriba tiene una pandemia que termina de fulminar la economía, está disparando el tipo de cambio, estamos eventualmente camino a un default. Ese camino al default, aunque se arregle en el futuro, el 22 de mayo, un minuto antes de la hora, va dejando un destrozo en el camino, pues llevamos 6 meses de atraso con el tema del acuerdo con la deuda, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo estoy mirando todo el tiempo bajo qué formatos, bajo qué figuras, bajo qué ideas, bajo qué valores se va organizando la política argentina, ¿no? Yo siempre miro ese elemento del orden político, cómo se organiza la política alrededor de qué se organiza para tratar de adivinar algún resultado, ¿no es cierto? Uno puede ver, si vos mirás el equipo en la cancha, Leandro, puedes advertir cómo va, cómo puede ser el resultado, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, hoy en la cancha uno ve... Viene a hablar, Marcelo. Claro, en la cancha uno ve, a ver, en primer lugar, una coalición gobernante que está llena de conflictos internos, ve una coalición opositora, lo mismo, llena de conflictos internos, tal vez más silenciosos, pero conflictos al fin, y ve algunos acuerdos y conflictos entre las coaliciones, que por momentos se atenúan, los conflictos por momentos se agravan, ¿no? En las últimas horas parecían agravarse esos conflictos, ¿no? Estamos viendo que el propio presidente insufló unos cuantos, la oposición ha hecho lo propio, etcétera, etcétera. Pero básicamente el formato, con independencia de este último aspecto, que de repente se enfrentan, de repente no se enfrentan, a ver, la oposición se quejó hasta de la relación del presidente con Larreta, ¿no es cierto? Señores, estamos en medio de una pandemia, con 15 muertos en un día, ¿qué pretende? ¿Que no se hablen? ¿Entendés? Claro. Bueno, dicho esto, estamos claros que el orden de la política argentina consiste básicamente en dos grandes conflictos internos, dentro del oficialismo y dentro de la oposición. En este contexto, los sectores moderados están viendo esta frase: nunca subestimes una buena crisis. Y el hecho de que es básicamente irreversible, que Argentina está ingresando en un conflicto, no saliendo de él. Porque si el gobierno de Fernández, por más buena intención que tenga, se encaminaba a una crisis, ni hablar con la pandemia. Se encamina a lo mismo, solo que más rápido. Y los temas vinculados a la economía y al tipo de cambio, a los bonos y más, son un elemento elocuente, porque eso es lo primero que reacciona mal, ¿no? O sea, cerrar o abrir una fábrica te puede llevar 5 meses o 5 años. Fulminar un bono te lleva 2 minutos, ¿no? Entonces, a mí me parece que los sectores moderados de la Argentina debieran reflexionar alrededor de esta idea simpática, pero muy profunda al fin, respecto de que nunca subestimes una buena crisis, ¿no? Porque si Argentina no tiene un plan, Argentina, cuando digo Argentina no digo el gobierno argentino, digo Argentina, ¿no es cierto? El país, sus principales dirigentes, no tienen una idea respecto de qué hacer con el país en este momento, vamos a tener un gran lío, que vamos a tener una gran crisis y no vamos a tener plan. La gran crisis es prácticamente irreversible, aún si el default se salva en el último minuto, ¿no? Jorge Lanata decía hace unos días en un programa de televisión que bueno, que Alberto Fernández no es un estadista, ¿no es cierto? Y estamos todos de acuerdo, e incluso yo creo que el propio Fernández no se ve a sí mismo como un estadista, se ve como un árbitro, ¿no? Yo decía, a ver, ¿el presidente qué es? ¿Un jefe o un árbitro? Bueno, es un árbitro, ¿no? Ahora, me da la impresión de que el contexto general debiera contribuir a modificar estas nociones. El presidente tiene la obligación de intentar convertirse en algo diferente de lo que es, y los sectores moderados de Argentina a buscar una salida conjunta a lo que irreversiblemente va a ocurrir, que es que estamos ingresando claramente en un conflicto que incluye la pandemia y la economía. Y no vaya a ser cosa que esa combinación de elementos muy complicadas, que en el caso argentino es muy peor que en otros países, en materia económica especialmente, nos vuelva nuestro formato político muy inestable. O sea que la política argentina empieza a desestabilizarse como consecuencia de que los sectores moderados de Argentina no sepan aprovechar una crisis para redefinir las cosas, ¿no? Es ahora, ¿no es cierto? No es dentro de 4 meses, esperemos como Macri, esperemos las elecciones, a ver cómo salen. Es ahora, ¿no es cierto? Entonces los sectores moderados debieran tomar la actitud de abandonar los lazos que los ata con los sectores radicalizados. A ver, Mauricio Macri ya fue, Cristina Kirchner también ya fue. Es un problema de decisión política, ¿no es cierto? Claro.
sea, no puede ser que la voluntad de ella sea más potente que la voluntad de medio país, ¿no es cierto? Porque si no, la crisis se va a llevar puesto ¿a quién? A los sectores moderados, no a los sectores radicalizados. Los sectores radicalizados aprovechan la crisis para sacar su partido. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? De un lado con los trolls y los cacerolazos, de otro lado salvateando jueces impresentables o tratando de meter presiones donde no corresponde. Entonces, ojalá los sectores moderados de la Argentina adviertan que no hay ninguna mejor oportunidad, como eventualmente dijo el señor Churchill, de una buena crisis.